Bueno, vamos a pasar ya a nuestra querida mesa subversiva y además hoy estamos bien contentas y bien contentos porque se está incorporando Fernando Buenabat, que ya están entrando nuestra querida Ingrucha y nuestro querido Fernando, ya está también entrando. Violeta pues sigue en la universidad, vamos a ver si alcanza a incorporarse en unos minutos también para incorporarse a la mesa. Por lo pronto, pues le damos la más cordial bienvenida. Ingrid, Fernando, muy buenos días. Bienvenido, bienvenida, mi querida Ingrucha. Hola, buenos días, nos escuchaba. Eh, no, aquí un saludo a la audiencia y a Fernando, bienvenido a la mesa subversiva. Supongo que se va a seguir llamando igual. Sí, 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 Subversivos somos, subversivos sí. somos. No, pues ve ahora nada más ahí luego con Fernando, ni modo que se vuelva light, ¿verdad? No. Fernando, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un gran abrazo, compañeras, compañeros. Eh, sí, la palabra subvertir es, por cierto, toda una tentación siempre, ¿no? Eh, se merece, esa sola palabra se merece todo un programa para explicar lo que hay que subvertir y de qué manera y con qué método y cuánto tiempo y hasta cuándo y quiénes, ¿no? Así que, bueno, yo siendo copartícipe de la tentación, aquí me tienen, ¿no? Gracias por la convocatoria. Gracias, gracias, mi querido Fernando, y gracias, mi querida Ingrucha. Pues si les parece, vamos entrando en materia. Ayer Inquis lanzaba pues la primera pelota diciendo, bueno, pues los temas, pues el tema electoral y Fernando, pues luego entrando ya en la cancha, dice, pues hay algunos planteamientos, algunas preguntas que valdría la pena analizar, reflexionar, preguntarnos que tiene que ver con este proceso electoral. Y claro que no puedo ser ajeno a que a propósito de estas preguntas y de estos planteamientos que hacía Fernando, pues la entrevista que acabamos de tener con Abel Barrera y el caso Ayotzinapa, en fin, muchos ángulos, decía, son campañas de las organizaciones políticas, son campañas de las agencias de publicidad y propaganda, son campañas de las mafias mediáticas o son realmente la agenda de los pueblos. ¿Cuánto cuestan los votos? Algunos de los planteamientos que hacía Fernando Buenabat. Así que Fernando pues arrancó este proceso electoral y pues entramos ya ahorita en un mare magnum, golpeteos de todo tipo. Así que las preguntas bastante pertinentes. Te daríamos precisamente el primer saque, Fernando Buenabat. ¿Cuál es la percepción que estás teniendo de este arranque de las campañas? ¿Son una calca de todas las campañas anteriores? ¿Estamos reproduciendo y haciendo exactamente lo mismo o hay algún cambio? ¿Cuál es tu mirada, Fernando? Bueno, gracias por por la generosidad de este inicio. Eh, Primero debo decir que justamente hoy estamos conmemorando 11 años del fallecimiento de mi querido amigo y hermano Hugo Chávez Frías y y que es ineludible decirnos y decirle a los amigos y amigas en todo el mundo que con su partida perdimos un compañero extraordinario, un gran líder que se cocinó en la historia misma, que él sabía muy bien que estaba, mientras iba enfrentando problemas y enfrentando situaciones de todo género, incluyendo golpes de Estado, él estaba siendo parido por su historia, por su tiempo, ¿no? Y que semejante líder con semejante conciencia, eh, además dejó una huella importantísima para toda la patria grande, eh, que por cierto, hoy caracterizamos como una década ganada, ¿no? Como un espacio en el que hacía mucho tiempo no veíamos que los líderes se parecieran a sus pueblos, ¿no? Y bueno, con Hugo tuvimos esa extraordinaria elección que nos sirve para pensar el presente, ¿no? Porque Hugo, entre otras cosas, tiene la virtud de estar acá a todas horas en América Latina, haciendo presencia y construyendo una memoria
la memoria es un bicho raro, muy especial, muy interesante, que, que se maneja con contrastes, con, con eso que es la propia dinámica de la vida humana, ¿no? Y al respecto de esto, sí quiero decir que yo dudo mucho que estas elecciones sean iguales a otras. Creo creo que el contexto internacional está obligando a entender y a atender una cantidad importante de vectores que están cruzando la realidad de todo el continente y por supuesto de México, ¿no? Que no son unas elecciones iguales porque hay una disputa ahí en los vecinos del norte que está determinando en buena medida la geopolítica que vamos a presenciar en los próximos años, que tenemos un avance de la derecha y la ultraderecha en todo el continente, que hoy por hoy está gobernando en Argentina un laboratorio espantoso de ofensivas y de agresiones contra las más importantes tradiciones humanistas de nuestro tiempo y de todos los tiempos, que están atacando los derechos fundamentales, que están atacando, en fin, el futuro mismo, ¿no? Está siendo sometido. Que ya gobierna uno similar, disfrazado de mujer en Perú, ¿no? Un monstruo de estos, y de que en el continente tenemos sembrados más o menos unos 60,000 que también tenemos sembrados en México, ¿no? Ahí agazapados, haciendo de las suyas en esto que entendemos que es el PRIAN RD. Ahí hay unos 14 o 15 leyes esperando la hora de dar el zarpazo. De modo que por eso la pregunta o las preguntas son, yo quisiera que fueran crudas para hablarnos con crudeza de estas cosas, porque sí me pregunto si las campañas, por ejemplo, las campañas, todas, ¿no? Todas, son el producto de haber analizado las necesidades objetivas y concretas de un pueblo que está en lucha como el pueblo mexicano. Está en el contenido de las campañas una sola de las voces de aquellos que están en la puerta de la fábrica luchando hoy por hoy o que están allá en el sureste de México dando una batalla histórica y sin resolver y plagada de indiferencias y de maltratos, o si estas campañas en algún momento tienen algún párrafo que levante el malestar de los pueblos que están siendo sometidos por esta cosa llamada crimen organizado, que es justamente la organización del crimen contra todas las poblaciones y contra nuestras capacidades organizativas en las bases. Em, eh, que- o este es el ingenio de unos audaces publicistas que en la mesa de sus empresas llamadas de publicidad se sientan a pergeñar, ¿no? Las frases talentosas, las frases que son costosísimas, por cierto, hay que pagárselas, ¿no? Y cuestan muchos millones de pesos. Estos muchachos que se cocinan en algunas universidades estudiando publicidad o marketing, como le llaman ellos, o algunos contratados, incluso especialistas de las empresas en Miami, por ejemplo, que las hay y muchas que ofrecen servicios de campañas publicitarias, o algunas que en Brasil, por ejemplo, hoy parece que son de los grandes gurúes, ¿no? De la manipulación para campañas electorales. Me Mm. pregunto, compañeros, compañeras, me pregunto si el presupuesto en México, si el dinero no hay, el dinero no tiene otro dueño más que su pueblo, ¿no? Todas estas falacias y todos estos fetiches que se inventan de que el dinero es de tal, no hay moneda que no sea propiedad de un país y de todos. Y la pregunta es, ¿a quién le pidieron permiso para gastarse semejante dinero en semejantes campañas? Porque nos cuestan y nos cuestan muy caras. Los despliegues, todos los templetes, todas las cartulinas, las pancartas, cada uno de los anuncios publicitarios, cada uno de los minutos y segundos en radio, televisión y donde fuese, incluyendo redes llamadas sociales, cuestan. Y las pagamos nosotros, todos somos contribuyentes de este aparato de campañas. Y yo me sigo preguntando, ¿quién fue el genio de qué laboratorio, de qué espacio político que se le ocurrió que este eslogan, esta imagen, este peinado, este gesto, son los que, entre comillas, venden, dicen eso? Y,
y en más de un caso, Ernesto, mira la gravedad del asunto. En lugar de hablar de pueblos, en lugar de hablar de compañeros y compañeras, hablan de público. Subrayo esto porque la idea que tienen del interlocutor es la de un consumidor y en esta medida la pregunta es, insisto en las preguntas estas de, de, de- de inicio que son, ¿cuánto nos cuesta este circo? ¿Cuánto nos cuesta este proceso que es distinto a todos los demás? Hay una competencia particular, tiende a empeorar, las canalladas mediáticas de la derecha y de la extrema derecha tienden a empeorar, tienden a ensuciarlo todo, tienden a convertir la experiencia electoral en un torneo de insultos, de agresiones, de trampas. Se ha naturalizado la estrategia de la emboscada, como si esto, a ver quién es el más audaz, a ver quién es el más pistola, que es capaz de decir la cosa más provocadora, etcétera. Eh, y lo que tendría que ser, según yo, perdón por esta auto alusión, lo que tendría que ser una escuela de formación política en el tiempo y en el espacio de las necesidades históricas, pues resulta que termina siendo un torneo de vanidades o un torneo de eso, de superficialidades. Ya. Y ahí pues la Mm. invocación a las preguntas y también de paso, ¿por qué no empezando las campañas a una convocatoria profunda de auditoría de esto? Es indispensable transparentar el financiamiento de la política. Es indispensable transparentar el financiamiento no solamente de las campañas, sino también de las ideas que transitan en las campañas. Y creo que la ciudadanía tiene el derecho a exigir esto de cabo a rabo, de punta a punta, desde el primer minuto y hasta la entrega de cuentas de todo este gasto tan importante y tan fuerte, ¿no? Ya, gracias Fernando Buenabat. Mi querida Ingrid, pensando así tratando de englobar todo estas campañas de los partidos políticos, estas campañas electorales, ¿de quién son y para quién son? ¿A quién les sirven? ¿Qué decía al respecto, mi querida Ingrid? Bueno, a mí me pareció muy interesante el ángulo que puso Fernando, porque en general la discusión que está teniendo a cabo hoy en todos los medios y en todos los espacios, más bien es sobre el contenido de las campañas o sobre ciertos eventos, etcétera, pero no nos habíamos preguntado del origen, ¿no? Es decir, el origen, su legitimidad, tal como dice Fernando. Yo creo que es un muy buen punto, así como también pensar en las campañas no solamente de los partidos políticos, sino que ampliarlo un poco más, ¿no? A quienes están efectivamente haciendo campaña hoy, qué intereses están detrás de esas campañas. No solamente son los partidos políticos, porque vemos que los medios de comunicación, el mundo empresarial, los intereses extranjeros, todos tienen sus propias campañas, ¿no? Y en ese sentido creo que es un buen ángulo, es un buen punto, porque nos permite darnos cuenta de que aquí no nos estamos jugando un interés que solamente es partidista, es mucho más profundo y mucho más complejo que eso. Efectivamente, la derecha está avanzando a pasos agigantados en Latinoamérica, la hemos visto, es quien usa o utiliza estas herramientas mediáticas, estos circos que decía Fernando, ¿no? Y cómo estos líderes tipo Milei se han ido instalando en distintos países a partir de campañas que tienen un contenido como de publicidad. Efectivamente, eso es cierto. Es decir, ya no se discuten las ideas, sino que es una cosa casi estética, casi como publicitaria. Estos líderes como Trump, como Milei, como Bolsonaro terminan siendo como objetos de consumo que podrían perfectamente uno encontrarlo en tiendas así como de souvenirs, ¿no? Ahí está Trump, ahí está Milei. Pero claro, ¿cuál es el contenido y quién financia eso? Y efectivamente acá lo que estamos viendo es una campaña descarnada de un montón de intereses. Bien decía Fernando, hay unos ahí en Miami que ya sabemos quiénes son. Hay otros que circulan a través de medios de comunicación, que para mí son extremadamente peligrosos, lo hemos visto en las últimas semanas, cómo hay esta campaña que se mueve en redes sociales y en medios de comunicación de intereses tanto de la derecha como algunos poderes económicos en Estados Unidos para instalar la idea esta del narcopresidente que viene aquí en Rompeviento, han estado haciéndole un seguimiento diario, ¿verdad? En Twitter a ver acerca de cómo efectivamente esta idea del narcotráfico involucrado, digamos, en la política,
circula, ¿no? En Twitter. Y es bien interesante porque efectivamente todos los días, como bien sube Ernesto Ledesma en su Twitter, a diario, está puesto el hashtag, ¿no? O sea, sí hay una campaña ahí que está circulando con mucho dinero. También cabe preguntarse quién financia eso, porque efectivamente la campaña de bots que está operando en este momento es una campaña muy cara, es una de las más grandes que se han visto como operación, digamos, en Twitter. Entonces, claro, hay que preguntarse estos intereses y estos financiamientos de dónde salen. Y por el otro lado tenemos esto que uno pudiera decir, bueno, este despliegue de templetes, de estructura, ¿no? De himno nacional, etcétera, de las distintas facciones políticas que estamos viendo. Efectivamente, tanto del lado de la derecha, como esta cosa de MC, que yo digo, bueno, como este neoliberalismo progresista, diría yo, que está ahí en MC, y la campaña de la doctora Sheinbaum, son un despliegue de dinero y de show y de ciertos como, yo no sé si viene de la estructura priista, ¿no? Pero tienen ciertas como etapas muy concretas donde tiene que haber, ¿cierto?, este templete al frente y esta gente como VIP sentada al otro lado y tiene que haber un canto del himno nacional y una serie de cosas. Pero es verdad que al final lo importante es más bien la discusión acerca de la incorporación del pueblo en esta cosa, no solamente de estos líderes políticos. Y claro, de lo que estamos viendo, yo por ejemplo veía ahora en Twitter, hablando de las campañas de la derecha, ¿no? No sé si lo vieron, pero en un programa de, creo que del Leo Zuckerman ahí en Foro TV, de esas televisoras que no debieran ya existir, no sé por qué las siguen financiando, una serie de señores hablando de que hay que hacer una guerra sucia, pero en serio. Esa es la frase, ¿no? Hay que hacerle una guerra sucia, pero en serio. Y yo, ¿Te parece, Ingrid, y te parece, Fernando, ese video precisamente ¿lo tienen? Ah, lo genial. tenemos, Perfecto. sí, es de Jorge Castañeda. Es. Sí, es un, qué barbaridad, qué descaro. Y esto otro que señalaba Ingrid, si podemos poner la imagen, Leonardo, del trending topic, no importa el día y la hora, la acabamos de sacar hace un minuto, ¿no? Narco candidata Claudia y segundo narco presidente AMLO. Esto es la última hora, las últimas 7 horas, las últimas 8 horas, las últimas 9 horas. No importa el día y la hora, es una inversión tremenda que sigue haciendo la oposición. Y este video de Jorge Castañeda, que así, sin anestesia y sin nada, nos dice, pues hay que hacer la guerra sucia, y es lo que sugiere y propone. Ahora sí, Ingrid, perdón la interrupción. Adelante. Le dio como un arranque de sinceridad al hombre, porque efectivamente eso es lo que está debajo. O sea, qué bueno que lo podamos ver de manera transparente, porque esos son los lineamientos generalmente de la derecha, ¿no? El go negative que dice él, y me parece terrible que use el inglés además para decirlo. O sea, miren cómo el subconsciente le juega, ¿no? Efectivamente son campañas, pero son campañas no por una candidatura específica de Xochitl, sino que son campañas en contra de la candidatura de Claudia Sheinbaum, y esto por supuesto que es lo que hemos estado viendo últimamente, y lo preocupante del asunto es que cuando uno dice campaña sucia, bueno, ¿cuál es el límite de una campaña sucia? Porque en algún minuto puede perfectamente salir de Twitter y vamos a tener efectos en la realidad bastante más graves, y por lo tanto yo creo que es muy bueno que uno tenga este acceso a la sinceridad absoluta de la derecha, que es bastante torpe, pero qué bueno, nos sirve de material, porque así actúan estos poderes. Lo que están pensando respecto de Claudia es exactamente lo mismo que hicieron respecto de Dilma, es exactamente lo que se hizo en contra de Pedro Castillo y es exactamente lo que han hecho en contra de Evo Morales y tantos otros líderes del progresismo, ¿no? Campañas sucias donde lo que se busca es instalar una narrativa para propiciar un futuro lawfare. Esa es como en la estructura clásica que la hemos visto repetidamente en Latinoamérica y que ahora estamos viendo cómo en México se está materializando a través de estos poderes y estas fuerzas, ¿no? Entonces, como estamos en una situación tan, digamos, peligrosa, diría yo, y no a riesgo de no exagerar, porque, como les digo, esto lo hemos visto en la historia reciente de Latinoamérica, cómo han tumbado gobiernos enteros, gobiernos populares me refiero, y efectivamente el proyecto de Claudio es un proyecto popular, y eso a la derecha jamás le va a acomodar, jamás, nunca, porque ellos buscan gobiernos empresariales, no gobiernos populares. Entonces sí es un riesgo y lo estamos observando y es importante estar atentos porque esto está día a día fraguándose
a través de distintos medios, distintas herramientas, distintos comunicadores, ¿cierto? Y por eso las campañas ya no solo son de un partido político, son campañas donde hay otros actores jugando. Bueno, lo dejo ahí el primer saque. Gracias, Ingrid. Dice Beatriz, y Claudia que no se ayuda dejándose ver con Harfush y diciendo que podría ser el secretario de Gobernación o de Seguridad. Pueden tratar el tema. Bueno, hay muchos ángulos y muchas contradicciones. De eso no se salva, y especialmente cuando hay elecciones. Morena. Pero bueno, está también esta otra guerra sucia, y que además, así, mejor imposible escuchando a Jorge Castañeda con los que está en la mesa diciendo esas cosas que dice. ¿Qué decía al respecto, mi querido Fernando? Pues a mí, verdad que no me sorprende en lo más mínimo lo que Castañeda dice, porque, perdón ustedes si se escucha un compañero vendedor por la calle que viene anunciando cosas, no tengo control con eso. Pero sí quisiera decir que no me sorprende de Castañeda, porque junto con, ciertamente, como dice Ingrid, este es un sincericidio, ¿no?, que cometen estos muchachos en sus canales de televisión. Pero a mí, más que interesarme el sincericidio, me interesa el calibre de su desesperación, porque que este señor, a quien hemos visto desfilar por los peores escenarios del golpismo latinoamericano, porque lo hemos visto. Cuando digo lo hemos visto, es que yo personalmente lo he visto operar en algunos escenarios, porque, por ejemplo, en Venezuela es un aliado indispensable. Fue sobre todo cuando fue sirviente de Fox. Lo vimos acudir con mucha asiduidad a todos los escenarios más antidemocráticos que imaginen. Así que, por lo tanto, lo que él diga ahora, pues no es más que ser coherente con una actitud absolutamente antidemocrática y paupérrima. Pero no es lo más importante, por cierto, ¿no? Es que en este grado de desesperación con que ellos articulan su cinismo, esta necesidad de exhibir su desesperación y decir, hagamos lo que sea, no es ninguna novedad. Acá en Argentina, en Buenos Aires, escuchamos al director de las mesas de redacción del diario El Clarín decir un día, hay que desatar el periodismo de guerra contra los Kirchner. Lo dijo. Cualquiera puede abrir ahora mismo una página y encontrarse con este concepto de periodismo de guerra y cómo pensaban articularlo ellos contra un gobierno democrático en su momento, ¿no? En fin, y con todo y esto, a mí sigue preocupándome más nuestros problemas comunicacionales, nuestra absoluta, para no usar vocabularios exagerados, pero es que em, incapacidad de generar una contraofensiva, que no sea la contraofensiva nada más de estar atentos a ver qué estupidez dicen ellos para ver cómo se las aplacamos o se las combatimos, sino el otro caudal importante, que es el que construye el imaginario, el que construye las voces nuevas, el que construye el relato profundo, que no hay que inventarlo en la mesa de ningún genio publicista. Ese relato se está escribiendo en las calles, en las batallas, en las luchas de todos nuestros pueblos. Allí está la clave de todas las claves. Y la pregunta es si algún día entenderemos que estos formatos narrativos de los modelos de campaña que se venden prefabricados, vas al súper y le pides, deme para esta temporada, y entonces ya viene armado como bien explicó Ingrid, con el formato. Hay que sentarse así, saludar así, hacer así, y de este lado se voltea así, y cuando se habla se acentúa, y entonces en un momento hay cursos incluso como de vendedores de productos. Cuándo hay que guardar un silencio, la duración de un silencio para crear tensión, todo eso está prefabricado y lo hemos visto millones de veces porque son estereotipos del alfabeto audiovisual oligarca, del conservadurismo, de las burguesías. Pero la pregunta fuerte, dura, es ¿dónde estamos nosotros frente a eso? Es decir, ¿qué construcción de proyecto comunicacional distinto
estamos construyendo porque las voces de nuestros pueblos son primero diversas, primero amplias, primero complejas, más de 600 pueblos originarios en un continente que constituye la placa tectónica cultural más importante de este continente. Ahí está la base de la historia, ahí está la base de las luchas más importantes contra los terratenientes, contra la usurpación de tierras, aguas, mares, montañas y lagos en todo el continente. Ahí está la usurpación de las riquezas mineras, las riquezas, bueno, todas. En este modelo de eh, esclavitud, no sé por qué le puse neo, si es la misma de siempre, pero en todo caso la que hoy está altamente tecnificada, la que está hoy altamente espiada desde el espacio, la que tiene sistemas altamente sofisticados de financiamiento para el saqueo de la riqueza del campo, es decir, para el saqueo de la fuerza de trabajo de los pueblos. Ese escenario, con toda su problemática, es la agenda de las agendas. Y mi pregunta con este tono medio desesperado de martes por la mañana, es dónde está, dónde está el trabajo minucioso de aquellos compañeros y compañeras militantes, sinceros, comprometidos con esto que llamamos progresismo, izquierda o como quieras llamarle, que están recogiendo, anotando el dictado de la historia que está dando la batalla en las calles. Y es que eso es lo que tiene que nutrir. A mí me parece que un día dejará de ser importante el tinglao ese que se monte en las plazas principales, porque lo que habrá que montar, como se alguna vez se hizo, será una sillita donde se suba uno para que lo alcancen a verlo los demás atrás, pero que lo que va a decir no sea su ocurrencia de la mañana ni su diagnóstico del estudio de páginas de prensa que algunos incluso venden, ¿no? Sabemos que se venden estas cosas, que la información es una mercancía que transita y que a veces compramos también nosotros. Necesitamos que otra corriente comunicacional, parida por las bases y por las luchas, sea la que nutra el proyecto de campañas. Y a los nuestros propios, fraternalmente, yo lo digo, no tengo ningún inconveniente en decir que yo la tengo muy clara en el DF, porque yo sé muy bien que hay que pararse en algún lugar y hay que dar una batalla, pero comenzando por dar una batalla autocrítica. No es posible avanzar en ningún proyecto de comunicación política hoy si no se tiene un bastión autocrítico sólido, porque no se entiende el concepto de progresismo sin el concepto de autocrítica. Es un faltante gravísimo. El propio modelo digamos, la metodología más avanzada, más científica que conocemos, que escribió Marx a propósito de su concepción de la organización de los pueblos, de las luchas transformadoras, empieza por decir hay que criticarnos nosotros mismos primero. Es decir, ese método tiene la cualidad, olvidada por muchos, de comenzar por cuestionarse a sí mismo sus definiciones, sus categorías y su utilidad real al servicio de las transformaciones populares. Entonces, nosotros hoy no podemos acompañar, yo quiero acompañar a la doctora Claudia Sheinbaum, sí, no tengo ninguna duda, solamente que con un bastión autocrítico, porque, porque de lo que se trata es de no repetir las mismas barbaridades que han ocurrido, incluso en nuestras filas, en los años recientes y en los no tan recientes, en lo que ha ocurrido en otros países hermanos donde hay un proceso de reflujo gravísimo, compañeras, compañeros, los grandes líderes de la revolución ciudadana del Ecuador no pueden pisar su país hoy. La amenaza de muerte es terrible para unos líderes que llegaron a proponer como modelo político el buen vivir. Tomemos dimensión de esto. Estamos viviendo en Argentina hoy un proceso de persecución gravísimo. Esta mañana, ayer en la mañana, fue tomada la oficina de la Agencia Informativa Nacional TELAM y sus compañeros y compañeras trabajadores han sido echados y el despliegue de censura que está ejerciendo el actual gobierno es un escándalo continental. No aparece todavía, según veo, rastreo, no aparece como un clamor nuestro. No una dádiva filantrópica de alguna buena onda que alguien dice, hay solidaridad. No, como un clamor de protesta que diga, que esté poniendo las barbas a remojo, porque eso que está haciendo aquí este muchacho que gobierna hoy es lo que tienen en mente tipos como Castañeda y todos estos. Entonces, la pregunta, vuelvo sobre esto y perdón ustedes lo reiterativo, pero es que hay que poner un buen día y un momento, un ejercicio de autocrítica sobre nuestra debilidad política más grande, que es en materia de comunicación. No estamos construyendo el arsenal simbólico de nuestros pueblos para con eso transitar,
el mapa de las subjetividades de nuestro continente, que es un mapa riquísimo, que es un mapa diverso, que es un mapa que está exigiéndonos a todos mucha claridad, porque lo que más está faltando en ese mapa, vuelvo a insistir, es justamente el relato transformador que están escribiendo los pueblos a través de sus luchas en toda la región. Y yo quiero saber en qué mesa, y ojalá esta sea capaz de hacerlo, subversiva mesa esta en la que estamos todos metidos, sea capaz en el corto plazo de poder hacer ejercicio de mapa de todas las voces transformadoras y subversivas que hay en el continente. Los que no están contentos con este pastel de carne humana que nos están regalando disfrazado de progreso. Gracias, mi querido Fernando. Ya llegó también Violeta Núñez. Violeta, buenos días. Muy buenos días, Ernesto, y muy buenos días a la querida audiencia. Bienvenido, Fernando Buenavad, bienvenido a esta mesa subversiva que se va a enriquecer mucho y sobre todo con la presencia de Fernando y de Marx. Gracias, gracias. Ingrid, muy buenos días. Hola, Violeta. Oye, porque parece que es un pecado hablar de Marx, ¿no? Ahora, Exacto. hasta en la casa de nuestros primos, ¿no? Yo creo que es es una, ya nos robaron la palabra libertad algunos, ¿no? En nombre de la libertad están haciendo canallada y media. Bueno, esperemos que en nombre de Marx no se atrevan, pero yo sí, de veras creo que, que sin tener una vocación este, dogmática, sí creo que no hay que tenerle miedo a estas tradiciones teóricas que, por cierto, no son dogmas, son eso, son Ya. métodos. Gracias, Así es. gracias, Fernando. Pues Violeta, si gustas, Sí, sí, voy regresando, perdón, ya mañana voy a entrar un poco antes, me cambiaron el horario en la universidad y entonces, bueno, pues hablando de clases y bueno, pues somos clase trabajadora y pues acudimos a la universidad y bueno, en este sentido que hemos también dialogado en algunas mesas aquí, ¿no? Y que, por ejemplo, Manuel Hernández Borbolla pone el énfasis permanentemente en ver la política como lucha de clases. A mí me parece que podríamos discutir también en este contexto electoral, en ese tono, ver incluso esto que habíamos dicho, dónde está poniendo el gran capital la mira, qué está pasando en este proceso electoral con él, ¿no? Y cómo está interviniendo en estas campañas aquí en México, qué opina sobre Xochitl Gálvez y también, bueno, el capital financiarizado. Y bueno, esta sería le toca a Ingrid, esta sería como una reflexión que pudiéramos hacer, ¿no? Dónde, insistimos, dónde está poniendo la mira y tejerlo, pues con todos estos elementos que han pasado las semanas anteriores, ¿no? Primero la intervención de la DEA, los medios de comunicación, cómo han también estado aquí jugando un papel, los medios de comunicación estadounidenses, internacionales, ¿no? Han jugado un papel aquí en las elecciones. Y bueno, ¿qué está detrás? Ya lo hemos platicado, pero ahorita que ya están algunas de estas propuestas y que ya han iniciado formalmente las campañas, ¿qué está, cómo lo podríamos analizar, querida Ingrid? Sí, yo creo que acá hay algo que es bien profundo y lo planteaba Fernando, ¿no? Que tiene que ver con los proyectos progresistas y de qué forma en Latinoamérica hemos funcionado de manera reactiva, no propositiva. Y también no sé, yo siempre me cuestiono el rol de las democracias liberales, ¿cierto? En este asunto, es decir, las reglas del juego siempre son favorables a la derecha, al capital, y jugarlas implica necesariamente perder parte de la base de varias cosas importantes, digamos, como una de ellas es la incorporación, ¿cierto?, de lo popular, como bien decía Fernando, es decir, dejar de lado algunas demandas, por supuesto que tienen que ver con motivaciones anti-extractivistas, para darle paso, lamentablemente, ¿cierto?, a acoger o a esta apertura hacia el capital. En la campaña de Claudia Sheinbaum vemos cómo ella intenta ampliarse, ¿cierto? Ampliar el movimiento para acoger una serie de representantes que vienen precisamente de estos intereses del gran capital. Y ahí la duda que uno tiene en general es, ¿debe el progresismo o debe que a mí no me gusta la palabra progresismo, deben las izquierdas jugar este juego y de alguna manera no radicalizarse, sino que, digamos, ampliarse, no proponer cambios muy bruscos para no asustar al gran capital,
y de esa manera poder quedarse en el poder sin que te estén haciendo golpes blandos permanentemente, o las izquierdas debieran tomar caminos más radicales, pese a que el gran capital tiene todo el poder, todo el dinero y toda la hegemonía para poder votarte tu gobierno. Entonces, yo no sé, y pienso en todas las democracias o todos los gobiernos de democracias liberales que hubo después de todos los de estos movimientos de guerrillas, etcétera, de insurgencia, cómo el hecho de que la izquierda se convierta en una institución de Estado implica que se abrace este capitalismo extractivo, ¿no? Y no exista la posibilidad de hacerle frente. Y lamentablemente, hasta el momento, no sé si Fernando tendrá otra experiencia, pero al menos yo no he visto que haya habido realmente un gobierno que haya sido tan fuerte que haya podido evitar, digamos, toda esta injerencia, todos estos golpes y todas estas derechas que no son nacionales, funcionan a nivel mucho más global de lo que uno pensaría. Y efectivamente, cuando uno escucha la propuesta del lado de Morena, que parte, yo siento que es un movimiento que partió más radical de lo que está ahora, y ve uno videos de Claudia Sheinbaum sentándose con empresarios y ahora hablan de una cosa que se llama capitalismo consciente, que me parece terrible, porque el extractivismo nunca va a ser consciente, y hablan como de que la empresa puede ser como beneficiosa para la gente, etcétera, y al mismo tiempo cómo se dejan de lado demandas que son sumamente interesantes y importantes, que vienen de las bases, que vienen de abajo, que vienen de los pueblos, y se abrazan a estas oligarquías, digamos, económicas, y yo siento que se abrazan con el temor o con la intención de evitar, digamos, estos golpes o evitar estas revocaciones de mandato o lo que fuere. Yo no sé si eso a largo plazo juega a favor o en contra. Por ejemplo, estoy pensando en el caso de Petro. Petro inició su gobierno de manera muy fuerte, con una reforma tributaria, ¿no? Y vamos a sacarle dinero a los empresarios. Y hoy Petro está pendiendo de un hilo. Y Petro tiene muy poca, digamos, aceptación. Y eso es por la campaña mediática y porque sabemos cómo se mueven, ¿no? Y claro, uno dice, logró Petro estar en el gobierno, pero ¿hasta qué punto él va a lograr hacer algo ahí? Porque en general las izquierdas no han logrado mucho cuando entran en este juego de la democracia liberal, donde tenemos que jugar el juego del capitalismo extractivo, porque también oponerse a eso implica necesariamente que te estén tumbando un gobierno. Entonces yo siento que estamos como en un zapato chino, diríamos en Chile. Yo lo he visto en la experiencia conosureña, y ahí Fernando está padeciendo a Milei, pero en Chile hemos padecido también la ultraderecha permanentemente, el asedio, y como por ejemplo el gobierno de Boric, que nunca intentó ser muy de izquierda, sabemos, es bastante neoliberal en sus planteamientos, pero como es un gobierno que se ha ido corriendo y corriendo cada vez más hacia los intereses del capital, y precisamente por temor o precisamente porque es que si yo no me voy para ese lado, entonces voy a tener a toda esta derecha en contra, y tratando como de jugar este juego, y finalmente terminan siendo movimientos que se corren lamentablemente, dejan de lado la base más radical, etcétera, y ocurre que, por ejemplo, en Chile ahora viene un gobierno de derecha sí o sí, ¿no? Y estamos siempre a la merced de esta derecha. Y en el caso mexicano, Morena, que es un movimiento popular que tiene mucho apoyo popular, que es extraño ver algo así en Latinoamérica, lo hemos visto, claro, con Hugo Chávez, pero no son cosas, digamos, usuales, que tengan tanto apoyo popular y que sean movimientos que vienen, digamos, se supone, ¿no?, desde bases populares, como también se ha ido corriendo, ¿no?, hacia el centro, un poquito a la derecha. Han hablado de que es un frente amplio, han hablado de que hay que incorporar otras voces, de que hay que escuchar a los empresarios, de que hay que, ¿no?, escuchar a todo esto, al gran capital. Y ahí uno tiene las dudas y dice, bueno, ¿será esto beneficioso? ¿Será esto perder el rumbo? Pero ¿cómo se puede mantener el rumbo en una estructura democrática como la conocemos hoy, ¿no?, a merced de esto? Porque además las democracias liberales, como las estamos viviendo hoy, claro, efectivamente tú tienes el poder, pero tienes un poder limitado, reducido, porque quien realmente maneja los hilos son los poderes económicos, son los medios de comunicación, es el poder judicial, es etcétera, ¿no? O sea, hay muchos otros poderes que tienen mucho más poder que el Ejecutivo. Y, por ejemplo, en el caso del presidente López Obrador, claro, estaba él, pero contra
todos los medios de comunicación, el Poder Judicial que permanentemente está tratando, ¿no?, de socavar cualquier tipo de avance que se haga. O sea, es muy difícil y por lo tanto ahí es donde uno tiene la duda hasta qué punto se plantea de manera radical, hasta qué punto está bien o no abrazar este gran capital, jugar este juego de la actuación del templete, como decía Fernando, ¿no? Con todo este paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, casi organizado por publicistas, sin ningún contenido interesante, muy neoliberal además, porque es como el consumidor, o sea, el votante es un consumidor y le doy este producto para que lo consuma, ¿no? Qué es lo que quiere escuchar, se lo doy, pero ese es el sistema en el que estamos. Entonces, no sé, ahí hay un tema que tiene que ver con la creatividad. Las izquierdas no han tenido en este momento como, o no hemos sido lo suficientemente creativos, no lo sé, pero se nos acabó la creatividad en algún momento y estamos un poco siendo reactivos a la derecha, que es quien pone la agenda, que es quien ataca, que es quien, como bien decía Fernando, ¿no? O sea, escuchamos a la derecha y nos defendemos, pero tampoco hemos sido capaces de salir de ese círculo vicioso. Entonces, ahí lo dejo. Ya, gracias, mi querida Ingrid. Fernando Buenabat, recordaba, bueno, en varios programas hemos señalado que hay que también ponerse en los zapatos del presidente Andrés Manuel López Obrador para ver pues cómo se mira desde ahí y entender esto que precisamente a lo que se refiere Ingrid, estos poderes fácticos que están ahí, pues muy poderosos, incluyendo la poderosa industria minera y también la condición geopolítica y geográfica que tenemos, pensando en que somos vecinos de los Estados Unidos y la dependencia que hay en ese sentido. Por otro lado, está los medios de comunicación. Hace unos días entrevistamos al vocero del presidente, Jesús Ramírez Cuevas, que le decíamos, ¿y por qué se sigue asignando enormes presupuestos a medios de comunicación corporativos que no solamente golpean o atacan a la administración, sino generan muchísima infodemia y también hay un impacto en la formación que tiene la gente, la ciudadanía, cuando está escuchando desde hace décadas pues, los mismos discursos que se siguen escuchando en esos medios corporativos. Entonces, también tu especialidad también tiene que ver en la comunicación, en la forma de comunicar y en este manejo que hay en los medios pensando en estos escenarios políticos donde, pues claro, los que nos identificamos en corrientes de izquierda, vemos la serie de incongruencias que hay en Morena y en la asignación de candidatos impresentables y dices, bueno, pues estamos combatiendo que no queremos que regresen esos partidos, esos personajes que hicieron tanto daño y pues ahora tenemos que cuidarnos que no regresen a través de Morena, ¿no? Del mismo partido. Y entonces es esta parte que señalabas, Fernando, de que estamos luego en un dilema en donde dices, es que no puedes estar golpeando y no puedes estar golpeando a Morena porque tenemos un proceso electoral encima y ahí viene la derecha y viene también durísima y claro que no queremos que regrese. Entonces es siempre este dilema en donde decimos, pues parece que el dilema los partidos políticos se lo siguen asignando a la ciudadanía y no asumen su responsabilidad. ¿Qué decía al respecto, Fernando? Pues que como los viejos profes de librito, ¿no? Hay que ir a las definiciones. Es decir, Morena nunca dijo que iba a ser un partido en el sentido leninista del término, ¿no? No es no es un partido de la, de la Cuarta Internacional, ¿no? No es un partido que reivindique a León Trotsky en términos del rigor de los valores y de las definiciones de un poder en manos realmente de la clase trabajadora ¿no? Y de obreros y campesinos aliados. No está en... Morena es un movimiento político en general es como un río que avanza y que va moviendo a lo largo de su trayectoria, pues las ramas de por acá, las piedras de por allá, va movilizando cosas, y eso hay que agradecérselo a la historia de México, porque ocurrió, pues, porque es un movimiento de masas que en su movimiento
tracciona todo lo que tienen esas masas. Y las masas nuestras, hermanos de la clase trabajadora, donde estamos parados todos como asalariados, bien dijo Ingrid, ¿no? Pues ahí algunos estamos ahora desempleados, o medio desempleados, pero en ese trayecto, lo que Morena es un movimiento que se tuvo que convertir en partido para acceder al poder y lograr recuperar una instancia del poder que es la presidencia. Pero eso no es todo el poder. Gobernar un país en una presidencia es apenas tener un fragmento del poder llamado ejecutivo, y luego hay que ver la ensalada legislativa y luego hay que ver la ensalada judicial, que en general están poseídas, secuestradas por la derecha históricamente en todo el continente. Entonces, en esas definiciones, la pregunta que hay que hacerse es, ¿nos vamos a poner todos de puristas a exigir de máxima lo que nunca te prometió Morena? No. Se levantaría León Trotsky de la tumba y te diría, es una estupidez, porque no se puede, ¿verdad que hay que leer a Trotsky con seriedad? Y hay que leer a Marx con seriedad. No se puede. Ni siquiera Lenin, que algún día se sumó a la socialdemocracia. ¿Para qué? Para plantear un debate profundo desde ahí y ver hacia dónde tenía que progresar. Voy a usar una palabra muy fuerte para esta hora de la mañana: dialécticamente, evolucionar desde la propia fuerza de la clase abajo. No por definiciones ya preestablecidas. Si yo me pongo ahora en México de purista y decir, o todo o nada, o son todos alineados con este conjunto de principios, y yo no acepto ni siquiera el pasado de ningún militante, nos quedamos, bueno, se quedarán solos 2 o 3, porque la pregunta es, ¿de dónde venimos todos? ¿Desde dónde venimos? ¿Con qué tradiciones? ¿Con qué vacíos? ¿Con qué carencias, incluso de formación política, como para encarar los problemas de hoy, que no son los del sexenio anterior, son los de ahora? Entonces, hay 2 cosas que creo que vale la pena decir. Y aquí acudo, víctima de mis propias deformaciones académicas, acudo a mi profesor querido y extrañadísimo profesor don Adolfo Sánchez Vázquez, que planteaba, analicemos la escala dialéctica entre lo deseable, lo posible y lo realizable. Son 3 instancias que determinan casi todo en la vida. Yo puedo desear ahora que todos sean pulcras hermanas de la caridad y que todos sean límpidas trayectorias políticas, pero eso es imposible, porque no existe eso hoy por hoy en estas características. Y también hay que obligarnos, con esta caracterización de lo deseable, lo posible y lo realizable, a entender quiénes son los sujetos que en las posibilidades concretas pueden ayudar a la transformación. Déjenme decir una cosa que yo creo que es importante analizar de manera profunda, ahora o mañana o cuando se pueda. Marx hablaba también de los metabolismos políticos. Y yo estoy todo dispuesto a aceptar que algunos de los referentes de la política hoy, que López Obrador ha traccionado, él mismo como resultado de un conjunto de metabolismos. No se nos olvide que el propio compañero presidente fue un candidato que militó en las fuerzas del PRI, lo que entonces se llamaba, digamos, cierto progresismo del PRI, ¿no? Bueno, pues esas trayectorias han ido ascendiendo en su metabolismo. Hay personajes con los que tengo debates históricos muy serios, como el secretario Manuel Bartlett, el director de la empresa de electricidad, Jefe. ¿no? La CFE. Pero no tengo ninguna duda de saber que ese señor, que fue lo que fue en la Secretaría de Gobernación, donde yo me encargaba de cañonearle casi todas las decisiones, ahora reconozco que ha tenido un metabolismo en una parte de sí, no en todo, no lo sé, no conozco sus fidelidades ni sus lealtades, a dónde andan realmente, pero sé que una parte de su trabajo ha sido útil para beneficiar a una cantidad importante de personas que hacía años estaban padeciendo problemas en el área técnica que le corresponde. Entonces, al encarar el problema de corto plazo, que México necesita una gran transformación histórica ahora, estructural, ¿eh? Estamos hablando de asuntos estructurales donde el poder ejecutivo y el legislativo tienen que maridarse para poder crear una gran movilización nacional de cambios estructurales de fondo. Estamos hablando de cambios que incluso tocan al poder legislativo, al poder judicial, perdón, y a todos los poderes debería tocar. Entonces, se necesita un caudal de votos a esta hora que exprese un poder de transformación y de convocatoria, sin el cual ni soñemos
cuarta, ni quinta, ni segundo piso, ni soñemos, porque los factores de la realpolitik pesan uno por uno y tienen un problema de esos factores de realpolitik, es que nos exigen estar informados. ¿Quiénes son? ¿Cómo operan? ¿Cómo actúan? ¿Con qué tiempos? ¿Con qué dinámicas? ¿Con qué contradicciones internas? Si no tenemos esa información, estamos fritos. Entonces la pregunta es también, ¿cuántos cuadros hemos formado nosotros? Cuadros políticos, de los nuestros, de los firmes, de los convencidos, de los convincentes. ¿Cuántos tienen formación científica suficiente para poder crear la dirección científica de un proceso político? Y verdad que las cuentas que entregamos son hoy por hoy muy flacas, muy débiles. Y como pasa con todo proceso, en su inicio, ¿no? Que va formándose y va formando cuadros y va formando. Hoy por hoy, en esta historia que lleva 6 años, más o menos, de Morena con esta fase de adquisición del poder, que tenemos muchos avances muy valiosos. No hay tiempo para hacer un inventario de esto. Y no hay duda, yo los he visto en las personas que han sido beneficiarias de este proceso, pero muchas cosas todavía ni siquiera las han tocado. Hay remanentes, hay dudas, hay deudas profundas que no se van a poder resolver si no se hace un caudal más ancho, más fuerte, más poderoso de movilización popular. Y entonces te ves en la circunstancia, no quiero con esto tejer un manto de piedad sobre todo lo que está ocurriendo, porque tengo mis rechazos profundos, casi alérgicos con algunos de los candidatos que hoy suenan. Pero lo que sí sé es que el único antídoto posible frente a eso es la organización de la base, que se convierta en vigilante de sus propios referentes, no solamente en el lector del candidato a gobernador o del candidato a diputado, no solamente el que le pone el voto, sino en su principal vigilante. Y esta fase es una fase cualitativa del proceso democrático. Si nosotros no cuidamos, además de la cantidad que se necesita, la calidad de lo que hay que hacer una vez que se gana, entonces lo más probable es que le dejan las manos sueltas para que hagan cualquier cosa. Y yo no quiero ver a esos muchachos que fueron o que son todavía riñones de la farándula de Televisa convertidos en líderes de Morena, sueltos de cuerpo haciendo lo que les da la gana. Yo quisiera que tuviéramos una base social políticamente formada, con capacidad autocrítica y de crítica vigilante para que no se les ocurra tomar un centavo de lo que no es suyo y para que no se les ocurra desviar una sola palabra del compromiso histórico que Morena hoy necesita. Y entonces veríamos un metabolismo de ellos y de todos nosotros en simultáneo, porque nos veríamos obligados a cumplir esa parte de la democracia que todavía no conocemos, que es la democracia participativa, ¿no? Que no solamente es la democracia representativa, sino que se la convierte en participativa. Y México necesita, de verdad con urgencia, un salto cualitativo en su concepción de democracia. La concepción que tenemos hoy es una democracia burguesa, infectada de todos los vicios burgueses habidos y por haber. No pensemos, no querramos, no soñemos, no nos ilusionemos con que esa democracia nos va a resolver la vida. No, tenemos que intervenir esa democracia, perfeccionarla y convertirla en una democracia que no se quede con la pura representación, sino que sea realmente democracia de participación. Y ahí vuelve el boomerang de la autocrítica. A ver quién es el pintado que se sienta hoy a reconocer y a conocer la problemática real de la economía de México. A ver quién es el pintado que es capaz de resolver el problema del nivel del salario. A ver quién es ese equipo de expertos que son capaces de resolver feminicidios, que son capaces de resolver en términos concretos la, la, a- esto que se llama el crimen organizado, ¿no? Yo quiero ver el análisis científico, dónde están los 100 compañeros que tienen ya el programa de acción para poder resolver ese problema. Y junto con ese problema, el problema productivo del país. Las fuerzas productivas del país hoy están sometidas a un nivel de subdesarrollo escandaloso, escandaloso, porque incluso las empresas transnacionales de la minería, por ejemplo, siguen operando con los sistemas más anacrónicos y más inhumanos y más injustos. La pregunta es, ¿dónde está el equipo de nuestros expertos, de nuestras filas, que van a resolver el problema de la minería en México? ¿Dónde están? Ya. Yo no los veo todavía en la plataforma de Claudia Sheinbaum, todavía no alcanzo a ver, a pesar de que ella es un cuadro de formación académica seria, dura, etcétera, yo no veo en su plataforma de los que se sientan ahí atrás de ella a estos equipos de los 100 expertos que son para cada una de las especificidades los que van a resolver problemas de salud, problemas de educación, problemas de vivienda. Mira,
¿Cuántas casas necesita México hoy construir para que la casa habitación deje de ser una mercancía? Es una urgencia nacional. Es una prioridad de prioridades, que la casa en la que vives no sea una mercancía que alguien usa para someterte a que sacrifiques el 50% más de tu salario para poder tener un techo donde vivir. Es una injusticia brutal. La pregunta es, ¿dónde están los que tienen los conocimientos y la experiencia y los programas políticos de fondo para esto? Entonces, Ya. es un escenario distinto. De verdad que es un error decir, aquí se repite lo de siempre, y no. Es un desperdicio incluso. Creo que el escenario nos está ofreciendo aristas muy ricas, muy interesantes, además precedidas por un movimiento de masas que no se puede tratar con indiferencia ni con ligereza, aunque tengamos muchas críticas en lo cuantitativo y en lo cualitativo. Porque, por cierto, lo que viene ahora en las próximas fechas va a recrudecer en dificultades y en problemas. El mundo estamos presenciando una crisis civilizatoria espantosa. Están asesinando compañeras y compañeros cada minuto en Gaza y parece que no tenemos ninguna maldita fuerza moral para poder parar eso. Y en ese contexto vamos a elecciones. ¿Qué tal? Muchas gracias, pues vaya reto que nos deja Fernando Buenabad, inmenso, inmenso en este contexto de esta democracia burguesa, completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Fernando Buenabad. Pues tenemos que ir cerrando. Ingrid, hay un tema que yo quisiera poner aquí, ligarlo un poco con lo que estaba diciendo ahorita Fernando. Se ha emitido una alerta por parte de la ONU en torno a la narcodeforestación. Y en este contexto, bueno, hay una denuncia de la producción de cocaína, de la tala ilegal, de la minería ilegal y del tráfico de fauna y flora silvestre en Brasil y en México. Se ha puesto ahí también el énfasis en México de esta narcodeforestación. Y en este contexto y en esta alerta que está mandando la ONU, que me parece que la tenemos que atender y ver, pues estamos desarrollando un proceso electoral donde también el narcotráfico está jugando un papel y por supuesto que ellos metidos en los mercados financieros. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros pues analizar y enfrentar pues estos poderes que también están jugando? O sea, no solo es el gran capital, los medios de comunicación, sino estos grupos del crimen organizado y desorganizado, pero insisto, metido ellos en el mundo financiero. Ingrid, ¿qué decir sobre esto? Yo creo que aquí hay que entender que el narcotráfico no es algo que esté separado del gran capital. Más bien es el lado B, digamos, del capitalismo tal como lo vivimos. Son transnacionales que se hacen cargo de la transacción de mercancías que se llaman ilegales, ¿no? Pero que tienen un alto consumo, donde hay, por supuesto, mercados globales que están pidiendo, ¿cierto?, este tipo de productos, como Sayak Valencia lo llama, el capitalismo gore. Pero es capitalismo como cualquier otro, ¿no? Es decir, no hay mucha diferencia en el modo de actuación de un cártel de narcotráfico con el de una minera, por ejemplo. Por supuesto que el narcotráfico tiene violencia, sangre, etcétera, pero eso sería la mercancía que ellos, digamos, están produciendo. Y en ese sentido, cuando uno piensa en la crisis del narcotráfico como tal, ¿no? En el sentido de que por supuesto que el narcotráfico no solamente se encarga de negocios ilegales, sino que está absolutamente encima de negocios que son legales, y lo vemos en territorios del norte donde están participando, ¿cierto?, de la extracción de minerales, donde participan de la industria inmobiliaria, donde también participan, ¿cierto?, de una serie de industrias que, digamos, se les llama legales. Yo insisto que esa es una denominación nuestra, pero en el fondo son mercancías todas. Por lo tanto, cuando uno piensa en hay que eliminar este flagelo, es una cosa bastante imposible de pensarlo así, porque efectivamente son industrias que generan muchos intereses. Tampoco es como que el gran capital tiene interés en que desaparezca el narcotráfico, para nada. Y por lo tanto es algo con lo que, digamos, se lidia a nivel mundial, no solamente mexicano, porque se tiende a pensar que el narco es como un monopolio de México, pero en realidad hay que pensar en mafias en general, Yakuza en Japón, la mafia italiana, la rusa, etcétera, que en el fondo son empresas transnacionales que se dedican
a producir estas mercancías que se consumen de manera muy voraz. Y no solo es el narco, también son el comercio sexual, ¿verdad? Todo lo que queda como fuera del sistema. Por lo tanto, no es de extrañar, Violeta, que la ONU haga esta alerta. Yo, en general, cuando la ONU hace cosas, también hay que cuestionar, porque no van a otros territorios del primer mundo también a cuestionar cosas. No somos los únicos que tenemos el monopolio aquí ni de los feminicidios, ni del extractivismo, ni de nada. Entonces la ONU también hace con su qué, ¿no? O sea, vienen para acá y miren México cómo está. Yo creo que en Europa hay cosas mucho peores. Pero de todas formas, esta alerta es algo que ya sabemos, digamos, y se ve en el norte cómo el narco además está metido, por ejemplo, en temas de minería. Me han contado de que hay, por ejemplo, el cártel de Sinaloa, si se dedica a recoger residuos de mineras, por ejemplo, en distintos lugares. Y por lo tanto esos territorios no pueden ser denominados como territorios, estas reservas naturales, precisamente porque el narco está extrayendo cosas ahí, ¿no? Y el gobierno ha tenido que replegarse, irse para atrás. Cuando ha querido declararse estos lugares como lugares que no deben ser tocados, aparece el narco y les dice, mire, ¿sabe qué? Yo aquí tengo intereses, y hasta ahí llega el gobierno, ¿no? Eso es más o menos como se ha ido manejando hasta ahora. Y en ese sentido no es algo tan sencillo, porque como te digo, no es que se trate de una criminalidad que se puede eliminar con esa facilidad que uno lo piensa, sino que estamos hablando de transnacionales que tienen redes en todos lados. En financiamiento de la política, están metidos, bueno, en todo lo que se puede estar metido, ¿no? Como el gran capital, pero el lado oscuro de ese gran capital. Y de todas formas, claro, es una preocupación, Violeta, pero es una preocupación tanto como las mineras canadienses. O sea, yo la verdad, creo que en la escala de desastre natural, yo no sé quién es peor en ese sentido, ¿no? Sé que obviamente el narcotráfico tiene toda esta cosa de comerciar con las vidas humanas, pero las mineras también. Y en los territorios de sacrificio que se les llama, donde ellos contaminan indiscriminadamente y la gente se enferma de cáncer, es tan nefasto como lo que está haciendo el narcotráfico. Entonces sí tendemos a pensar en el narco como el horizonte de los males, cuando en realidad las transnacionales extractivas extranjeras muchas veces son peores, ¿no? Y generan muchos más daños a largo plazo. Y por lo tanto, yo por eso cuando la ONU viene y da estas como designaciones de que esto está mal, ¿no? Hay que tomárselo como de dónde viene, ¿no? Y qué intereses puede tener la ONU también en justo venir a México a remarcar eso, porque fíjate que coincide muy bien con toda la narrativa que ha venido hacia atrás de golpes a este gobierno. Entonces digo, mira qué casualidad que la ONU justo ahora aparezca diciendo que el narcotráfico hace ABCD, cuando estamos viendo que hay hashtag todos los días de que el narcopresidente. Entonces, mira que las casualidades, no es por ser conspiranoica, pero las casualidades yo muchas veces dudo, sobre todo cuando vienen de estos organismos internacionales que de neutrales no tienen absolutamente nada. Y bueno, yo creo que hay que tomárselo de donde viene nomás, Violeta, pero el tema del extractivismo es algo sumamente grave y como bien dice Fernando, no hemos visto en la propuesta, digamos, de gobierno de Claudia acciones concretas. Sí, yo creo que un avance puede ser las reformas constitucionales que presenta el presidente López Obrador en tanto a evitar las concesiones de mineras a cielo abierto, pero hay una apertura a los intereses extranjeros y a la inversión extranjera y lo han manifestado así. De todas formas, igual estoy de acuerdo con Fernando en el sentido de que aquí, en este momento mundial, si uno lee políticamente bien el momento en el que estamos, porque hay que tener perspectiva para leer bien el momento político, esta elección es bastante crucial, considerando además que nos encontramos en un periodo de franca decadencia y canibalismo, como bien decía Fernando, ¿no? Vamos directamente, ¿no?, al despeñadero, así como vamos, y por lo tanto esta elección es muy crítica y es muy importante, y aun cuando Claudia Sheinbaum no tenga, digamos, la pureza o el programa que uno quisiera, o incorpore gente que a uno no le gusta, son estos momentos en que uno toma una definición, al menos yo hablo desde mí, pero cuando yo veo que la derecha está al otro lado, con las garras, esperando para tomar nuestros países, yo en general me cuadro con quien presente el proyecto, digamos, que sea contrario, porque no hay nada peor que entregarle el país a la derecha. Ya lo hemos padecido, ya tuvimos a Calderón, no creo que el pueblo de México quiera eso de nuevo, y por lo tanto con el proyecto de la 4T se puede trabajar.
se puede hacer algo, ¿verdad? Se puede participar o se puede ampliar. Con la derecha no hay nada que hacer. La derecha se toma el país y se toman el país los intereses económicos y ahí no hay cómo involucrarse, no hay cómo hacer absolutamente nada. Entonces, la verdad es que al menos desde mi lado, yo siento que en este periodo de elecciones hay que tener muy claro el horizonte hacia el cual vamos y no porque nuestra crítica sea importante, por supuesto que la autocrítica es vital, pensar que no votar o que cualquiera de estas cosas es exactamente lo mismo porque no son para nada lo mismo. Y o vamos para un lado o vamos para el otro en este momento político en México y en la región. Lo dejo ahí. Ya. Bueno, pues es un tema que da para mucho, algunos ángulos que colocaba Fernando, otros que coloca Ingrid y que podemos tener pues miradas muy afines en un sentido, no tan afines en otro, pero de que eso se trata precisamente de dar estos ángulos, estas miradas y creo que un principio que puede ser útil para usted que nos está escuchando, a propósito de que creo que uno de los puntos que están aquí, que a lo mejor no lo hemos hecho tan explícito, pues es pues nuestro criterio y cuál es nuestro límite para decir, bueno, esto te lo puedo pasar, pero esto no te lo puedo pasar. De alguna manera también Fernando lo abordó en varios sentidos y creo que es esa parte. Y yo, escuchando a Fernando, me quedaba pensando, y creo que eso es lo que nos hace simbrar a los que creo, los cuatro que estamos aquí, esto que señalaba Ingrid al final, no queremos que regrese la derecha de ninguna manera, porque ya sabemos, y si no, pregúntenle a Fernando, que está ahorita en Argentina, y las implicaciones que tiene eso y que implica en lastimar la condición de vida de millones de personas. Ese es precisamente lo que no queremos, como tampoco queremos perder nuestra capacidad de ser críticos y de decirle, oye, esto sí, o esto ya es un exceso, o esto no estamos de acuerdo acá, pero creo que coincidimos en un punto central. Si alguien opina distinto, pues me corrige. No queremos de ninguna manera que regrese esa derecha, no queremos que nos suceda ahorita lo que está viviendo Argentina y que Fernando lo ha comentado también en otras entrevistas, en otras charlas que ya hemos estado teniendo por acá. Así que, pues con eso estaríamos cerrando. Les queremos agradecer un montón. No sé, Violeta, si quieres comentar algo más. No, nada más agradecer muchísimo a ambos, a Ingrid, a Fernando, pues esta participación y en verdad gracias por mencionar a Adolfo Sánchez Vázquez, nos hizo recordar ahorita a Fernando Buenavad la praxis, esa praxis tan importante y los metabolismos, el metabolismo social de Marx. Muchas gracias. Creo que podemos explorar desde muchos ángulos más y la gran transformación, no en el sentido de Polanyi, sino en otro sentido que me parece fundamental. Así es que muchísimas gracias a ambos por esta aportación y que, bueno, pues seguiremos discutiendo en este contexto electoral en términos teóricos y políticos. Gracias a ambos. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todas, a todos y a la audiencia que está aquí en el chat como muy intensa, qué bueno. Así que muchas gracias. Y bienvenido, Fernando. Gracias. Yo una sola palabra más que eh, tenemos escuelas importantes en América Latina de experiencias históricas valiosísimas que son el reservorio de nuestras vacunas contra todos los males que ya Ingrid caracterizó y que bien decía Ernesto. No permitamos que la derecha tome el poder. Yo te cambio cualquiera de los más gachos que haya ahora candidatos de Morena por mi ley. A ver qué se siente. Y verás, No, no, no. y verás que es una advertencia fuerte. No, no, yo no le deseo mi ley a ninguna persona. A nadie se lo deseo. Y esto, te digo, antecedido de la reflexión de las escuelas, porque ya tuvimos una experiencia de comunicación importantísima en Chile en el periodo importantísimo del compañero presidente Salvador Allende, a quien yo tuve el enorme privilegio de saludar de mano en Guadalajara,
cuando vino Salvador Allende y con quien nos encontramos después en el hotel donde estaba hospedado, tuvo la generosidad de recibirnos a un montón de locos que íbamos ahí representando movimientos estudiantiles y charlamos e insistió en dos cosas importantísimas el presidente Allende, del cual hay que tener la escuela siempre viva. Dijo, son estudiantes, estudian, no sean holgazanes, fórmense, necesitamos revolucionarios formados en el más alto nivel para las más grandes batallas que vienen, que van a librarse. Y una de esas importantes batallas va a ser la batalla de la comunicación. Él lo tenía muy bien claro y él lideró junto con los más importantes nombres de América Latina en ese periodo. Bueno, para recordar ahora a mi querido cuate Armand Matelart, por ejemplo, y a todas estas figuras que tuvieron ahí esa experiencia, no la desperdiciemos, no malbaratemos las escuelas de lucha que hemos tenido, sofocándonos porque ahora hay unos publicistas que están manipulando campañas como si fueran genios de la comunicación. No. Eh, eh, hay, yo, si tiene sentido una mesa subversiva, hay que subvertir el orden del conocimiento, ¿no? Hay que generar una subversión epistemológica, en serio, hay que romperle la columna vertebral a los mandatos teóricos que nos han aplastado tanto tiempo y, y si es posible abonar aquí, aunque sea un granito de arena al respecto, hagamos un pacto de batalla subversiva en el campo del conocimiento y sobre todo de la cultura, porque es una urgencia continental, ¿no? Pues Fernando Buenabad, muchísimas gracias. Ingrid, muchísimas gracias. Pues les tomamos la palabra a nuestro querido Fernando, si les parece bien, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Abrazo, buen inicio de semana, casi. Así es. Hasta la victoria siempre, compañeras y compañeros. La victoria siempre. Gracias, Fernando, gracias, Ingrid. Pues realmente muy contentas, Violeta, y muy contentos con la incorporación de Fernando Buenabad. Nos gusta también el planteamiento, el nivel del debate, del análisis, de la reflexión. Así que pues gracias a Fernando también por aceptar estar con nosotras y nosotros, Violeta. Decía él, ¿no? Que sí, dice, no sé si voy a estar a la altura, qué barbaridad, es todo un honor, es todo un maestro, un maestro impresionantemente, pues es un sabio, Ernesto, y gracias al doctor Fernando que está aquí con nosotras y con nosotros en esta mesa subversiva y como dice, hay que subvertir pues este orden político, Ernesto, que tiene toda la razón. Vivimos en un contexto de democracia burguesa y poco lo cuestionamos, Ernesto. Eso me parece que debe ser el punto de partida si queremos realmente una gran transformación en el sentido de, pues, de una transformación de raíz radical, Ernesto. Así es, Violeta. Y bueno, pues sí, contentas y contentos esta mesa con nuestra querida Ingrid, también con un brillante análisis, y con Fernando Buenabad, y luego acá con la doctora Violeta Núñez. No, bueno. No, El espérense, cuento, querida, no, con el periodista Ernesto yo Ledesma, voy a nada comprar mis más. palomitas aquí. No, es buenísimo, buenísimo.